Corté la relación con mi familia después de que no asistieron a mi graduación debido a mi hermana, la niña de oro. Pero luego se pusieron en contacto conmigo cuando mi padre estaba muriendo, y su último deseo fue que apoyara a mi hermana, que estaba desempleada. Así que, hace 10 días, mi familia se puso en contacto conmigo después de 10 años sin hablarme. Tengo 31 años y a la edad de 21, poco después de graduarme de la universidad, decidí cortar lazos con mi familia y mudarme lejos de ellos. La razón fue la forma en que me trataron en comparación con mi hermana. Tengo una hermana gemela, llamémosla Rebecca. Ella es 12 minutos mayor que yo, y por alguna razón, mi familia siempre la ha tratado mucho mejor que a mí. Ella es prácticamente la niña de oro de la familia y siempre lo ha sido. No sé por qué, pero mi familia siempre ha preferido a Rebecca sobre mí, a pesar de que yo he logrado más que ella. Siempre he sido mejor estudiante, mejor en deportes e incluso mejor en cosas que ella dice ser experta, como el arte. Haga lo que haga, soy mejor que ella en ello. La razón de esto es que siempre estaba tratando de superarla cuando éramos pequeñas, con la esperanza de que eso hiciera que mis padres me quisieran más. Si acaso, solo hizo que les gustara menos, ya que probablemente pensaron que lo hacía a propósito para menospreciar a mi hermana. No era así, honestamente solo quería que me dieran el mismo tipo de amor y afecto que veía recibir a Rebecca, pero nunca a mí. Ellos siempre la apoyaron, la inscribieron en todas las clases que ella quería, le compraron lo que quisiera y ella siempre tuvo a mis padres envueltos alrededor de su dedo durante toda su vida. Para mí fue completamente diferente. Cada vez que pedía algo, me decían que no actuara con derecho y mimada. Incluso cuando se trató de la universidad, ella dijo que quería tomarse un año, que se convirtió en 3 años. Finalmente, nunca fue a la universidad y ni siquiera tiene un título. Yo, por otro lado, fui aceptada en una escuela de negocios de prestigio porque tenía muy buenas calificaciones y necesitaba dinero de mis padres para cubrir mi matrícula. Pero me dijeron que tendría que pedir un préstamo estudiantil y pagarlo todo por mí misma en el futuro, porque no creían que debieran patrocinarme, incluso después de que cumplí 18 años. Me pareció realmente doloroso, pero necesitaba su ayuda con el préstamo, así que no dije nada en ese momento. Acepté el hecho de que nunca me amarían tanto como amaban a Rebecca, así que acepté mi destino. No mantenía mucho contacto con ellos mientras estaba en la universidad y solo volvía a casa durante las vacaciones ocasionalmente. Incluso entonces, no hablaba mucho con ellos, porque después de la secundaria me había distanciado emocionalmente de mis padres para no seguir lastimándome una y otra vez. Cuando estaba a punto de graduarme, los invité a asistir a la ceremonia, pero nunca recibí respuesta de ellos. Intenté todo, llamarlos, enviarles correos electrónicos nuevos e incluso pensé en visitarlos. Para entonces, ya había intentado llamarlos y enviarles mensajes, pero no respondieron a ninguno de ellos. Así que supuse que simplemente no querían asistir. No fue hasta después de la ceremonia que me enteré por algunos familiares que no pudieron asistir porque mi ceremonia de graduación coincidía con el primer día de clases de arte de mi hermana. Y, por supuesto, su primer día a los 21 años era mucho más importante que mi ceremonia de graduación, así que no podían dejarla sola ese día. Fue una locura porque ni siquiera iba a una institución de prestigio. Estaba tomando clases de arte en una universidad comunitaria cercana, que estaba a solo media hora de nuestra casa. Creo que ese día me di cuenta de que mi existencia no les importaba y preferían que no los contactara de nuevo. El mensaje fue claro y fuerte, siempre lo había sido, pero ese día decidí que no necesitaba fingir que tenía una familia solo para consolarme. De hecho, no tener una familia probablemente era mejor que tener una así. Así que dejé de hablar con mis padres, los bloqueé en todas partes y terminé con ello. Hice lo mismo con mi hermana porque Rebecca y yo tampoco compartíamos una buena relación debido al amor y afecto que ella recibía de mis padres. Siempre asumió que era mejor que yo, a pesar de que tenía mucha evidencia para demostrar lo contrario. Era mejor que ella en todos los aspectos. Creo que ella lo sabía, por lo que estaba tan insegura de mí y siempre trataba de menospreciarme. Bueno, el chiste es que ahora estoy en una posición mucho mejor que ella en su vida. Siempre fue bastante arrogante y engreída con todo, así que nunca nos llevamos bien. No me arrepiento de haberla bloqueado y de haber cortado todo vínculo con mi familia. Después de eso, no contaba con ningún apoyo financiero y también tenía que preocuparme por pagar mis deudas estudiantiles. Así que acepté la primera oportunidad laboral que se me presentó, y desde entonces, he estado trabajando para demostrarme a mí misma y a los demás que soy capaz por mi cuenta y que no necesito a mis padres para sobrevivir. Las cosas fueron difíciles al principio, pero conté con muchos buenos amigos de la universidad y de la escuela que siempre estuvieron allí para mí y me apoyaron. Ahora estoy en una posición muy buena, tanto financiera como mentalmente.
Durante los últimos 5 años he trabajado en una empresa de productos veganos, y recientemente, he estado considerando iniciar mi propio negocio. Me he interesado mucho en el estilo de vida vegano y lo he estudiado en profundidad durante los últimos años, aunque yo misma no soy vegana. Creo que es un mercado enorme por explorar, así que he estado considerando iniciar algo propio en los últimos meses y he hablado con algunas personas que estaban dispuestas a unirse a mi proyecto. El plan era comenzar a trabajar en mi modelo de negocio y planificar todo en los próximos meses, y luego dejar mi trabajo una vez que tuviera algunos inversores a bordo y comenzar mi propio negocio. Pero la semana pasada recibí noticias de mi familia de que mi padre estaba en su lecho de muerte y tenía que ir a verlo. Habían pasado 10 años desde que hablé con alguien de mi familia, y me sorprendió mucho que se pusieran en contacto conmigo. Cuando supe que mi padre había estado luchando contra el cáncer durante los últimos 3 años, no dudé en dejar todo y regresar a casa. Ya era demasiado tarde, ya que él estaba en muy mal estado y no había vuelta atrás. Tal vez en un último intento por hacer las cosas bien conmigo, o quizás solo para hablar sobre mi hermana, me invitaron a visitarlo una última vez. Cuando lo vi, casi me quiebro en el hospital porque nunca había visto a mi padre así, y mi madre me abrazó. Fue realmente doloroso, para ser honesta. Por un tiempo, había olvidado todo lo del pasado y solo estaba preocupada por mi padre y si iba a poder salir adelante. Rebecca también estaba allí, pero no hablé con ella porque no hizo ningún esfuerzo por hablarme. Simplemente hizo una mueca y se quedó en la esquina todo el tiempo que estuve allí. Mi madre me habló y le contó a mi padre sobre mí, pero Rebecca fue la única persona que pretendió que yo no estaba allí, y eso me molestó mucho, así que no le hablé. Realmente no me gusta y no me interesa lo que le pase, así que pensé que estaba completamente bien que no habláramos entre nosotras, y a nadie más en la familia parecía importarles nuestro comportamiento, ya que conocían la clase de relación que tenía con estas personas. Esto fue hace solo una semana, y 2 días después de la muerte de mi padre, todos sabían que no iba a sobrevivir. Mi madre y mi hermana ya habían hecho los arreglos para el funeral, y no tardó mucho en cerrar todo, así que pude regresar a casa. Pero, desafortunadamente, me hicieron aceptar hacer algo que realmente no quería hacer antes de que mi padre falleciera. En el segundo día de mi visita, Rebecca se había ido a casa porque estaba muy cansada, así que solo estábamos mis padres y yo en la sala del hospital. Entonces, empezaron a hablarme sobre mi trabajo. Pensé que era algo inocente y no le di mucha importancia, porque mi padre estaba literalmente en su lecho de muerte. No pensé que pudieran estar planeando algo nefasto en ese momento. Les conté que había estado trabajando en una empresa muy exitosa durante los últimos 2 años y que me estaba yendo bien. Me escucharon un poco y me felicitaron, pero luego empezaron a hablarme de lo mal que estaba Rebecca. Dijeron que había dejado la universidad comunitaria en los primeros meses y no había vuelto, que no tenía un título y que sus calificaciones tampoco habían sido muy buenas cuando estaba en la escuela, así que no podía explicar el intervalo. No había hecho nada hasta los 25 años y luego mis padres comenzaron a presionarla para que consiguiera un trabajo. Finalmente lo hizo, pero nunca pudo durar más de 3 o 4 meses. Volví a casa después de unos meses y les decía a nuestros padres que había dejado el trabajo porque era demasiado y no le pagaban lo suficiente. Ni siquiera tenía sentido porque le estaban pagando exactamente lo que correspondía. Ella estaba trabajando en empleos mal remunerados porque no tenía un título y ni siquiera estaba dispuesta a dedicar tiempo y esfuerzo para trabajar duro y avanzar en su carrera. Nada de eso tenía sentido, y mis padres habían estado intentando explicarle muy en serio que sus argumentos no se sostendrían en el mundo real. Habían discutido mucho con Rebecca y tratado de hacerla independiente, pero ella no parecía preocuparse en absoluto por el futuro. Simplemente no tomaba nada en serio y trataba todo con mucha casualidad. Cada vez que mis padres intentaban hablar con ella sobre esto, ella los desestimaba. Recientemente, había dejado su último trabajo hace 6 meses y estaba solo en casa sin hacer nada. Me dijeron que estaban muy preocupados por ella y que querían que yo me encargara de ella, porque después de que mi padre se fuera, mi madre estaba demasiado mayor y tendría que pensar en su propia jubilación, ya que estaba a solo 1 año de retirarse. No podía seguir manteniéndola constantemente para apoyar a su hija, que ya debería ser capaz de mantenerse por sí misma. Honestamente, no tenía idea de cómo responder a todo lo que estaban diciendo, porque mi padre estaba sufriendo y no quería ser la que rompiera el corazón después de tanto tiempo sin contacto. En ese momento, estaba teniendo emociones muy encontradas. Intenté decirles a mis padres que estaba planeando iniciar un negocio propio, y que realmente no era el momento adecuado para asumir tal responsabilidad, porque sabía que Rebecca era un riesgo y no tenía interés en ganar su propio dinero. Ella estaba completamente cómoda viviendo del dinero de los demás, y eso es lo que había estado haciendo hasta ahora. La única diferencia era que antes eran mis padres quienes se encargaban de ella,
principalmente mi padre, porque ganaba más dinero que mi madre. Pero ahora mi padre me estaba pasando el testigo y me decía que tenía que cuidar de mi hermana. Podía entender por qué quería que asumiera la responsabilidad, pero traté de decirles que no sería posible en ese momento, ya que estaba planeando renunciar a mi trabajo y empezar algo por mi cuenta, así que todo mi dinero iría a eso. Mi padre me dijo que ya habían gastado mucho dinero en su atención médica y gastos médicos, y que, incluso después de esto, quería que mi madre estuviera cómoda, y esa era su prioridad. Sabía que yo estaría allí para cuidar de Rebecca, por lo que contaba conmigo, y de alguna manera, me forzó y manipuló para que aceptara cuidar del futuro de Rebecca. Me hizo prometer que pondría mis planes de negocio en espera hasta que Rebecca estuviera al menos un poco estable financieramente, y me hizo prometer que la cuidaría y la apoyaría hasta entonces. No tenía idea de cuánto tiempo tomaría, pero aún así acepté, porque no me sentía cómoda diciéndole que no a un hombre en su lecho de muerte, sin importar lo que hubiera hecho en el pasado. Supongo que fue realmente estúpido de mi parte, pero no creo que nadie en mi posición hubiera podido reaccionar de otra manera. Si alguien hubiera sido capaz de enfrentar a sus padres en esa situación, tendría que decir que podrían ser realmente fuertes, pero yo no soy así y terminé aceptando. No estaba contenta con ello, pero tenía que hacerlo porque, al parecer, mi padre iba a morir pronto y no podía decir que no a su último deseo. También me dijeron exactamente en qué consistía, ya que Rebecca estaba en una relación con un chico de la escuela y planeaba visitarlo, ya que él trabajaba en otra ciudad, pero en el mismo estado. No podía entender por qué no podían visitarse más a menudo, porque no era Rebecca la que tenía un trabajo, al menos Jared sí tenía uno y podía ir a visitarla, pero estaban en una relación a distancia. Como sucede, conozco a este chico con el que estaba saliendo y sé qué tipo de persona es, así que supe de inmediato que no era bueno para ella estar involucrada con él. Esa misma noche, mis padres me dijeron que Rebecca había estado hablando con este chico durante los últimos 2 años, mayormente en línea, pero él había venido aquí a visitarla durante un par de semanas en las vacaciones, y ese era el único momento en que se veían. Este hombre, llamémoslo Jared, no tenía los valores más sólidos cuando se trataba de las mujeres. En la escuela, era notorio por coquetear con cada chica con la que podía hablar y había sido sorprendido engañando varias veces por sus novias de secundaria. No seguí su rastro después de graduarnos, pero escuché de algunos amigos en común de la secundaria que ya se había divorciado una vez, también por infidelidad. No sé cuál era su problema, pero sabía que no era alguien en quien confiar personalmente. Intenté explicar esto a mis padres también, pero ellos me dijeron que Rebecca parecía realmente gustarle Jared y que los habían visto juntos durante sus visitas a casa. Creían que estaban hechos el uno para el otro porque se veían absolutamente perfectos y realmente enamorados. Ya tenía un mal presentimiento sobre esto, ya que estaban en una relación a distancia, lo que significaba que se abrían todo tipo de posibilidades para que él engañara sin preocuparse por ser descubierto, ya que él estaba en otra ciudad y Rebecca era ajena a esto. Mis padres me dijeron que querían que pagara los boletos de avión de Rebecca para que fuera a verlo en las próximas semanas, porque sabían que ella estaría bastante vulnerable después de la muerte de nuestro padre y querían que tuviera a alguien a su lado, ya que mi madre estaría demasiado ocupada con las formalidades legales después de la muerte de mi padre y yo, obviamente, tendría que volver a mi trabajo. Así que ella necesitaría a alguien a su lado, y querían que fuera su novio. Hice lo posible por contarles qué tipo de persona era Jared y advertirles sobre las consecuencias de esto. Estaban convencidos de que Rebecca y Jared se casarían en el futuro y me decían que tenía que encargarme de estas cosas después de que nuestro padre se fuera, y también tendría que cubrir los gastos de la boda en el futuro. Estaban bastante convencidos de que Jared era el chico perfecto para Rebecca y realmente no pude hacerles cambiar de opinión, así que simplemente acepté, porque parecía inútil tratar de convencerlos de que él no era el tipo adecuado. Después de la muerte de mi padre, tomé a Rebecca aparte en el funeral y le dije que sabía sobre Jared. Traté de advertirle sobre las consecuencias. Conocía el comportamiento de Casanova de Jared desde hace mucho tiempo y no creía que fuera bueno para ella estar involucrada con él. Pero, al igual que mis padres, ella también desestimó mi advertencia y me dijo que él había cambiado y que lo sabía. Me dijo que estaban enamorados y que sabía que él nunca la engañaría ni le haría daño, así que no estaba demasiado preocupada por mis advertencias. Me agradeció por preocuparme por ella, pero luego me dijo que solo apreciaría la ayuda financiera y que no era necesario que intentara tener algún vínculo emocional con ella. Eso simplemente no era necesario. Eso fue algo un poco cruel y doloroso, y ese día, después de esa conversación, decidí que iba a hacer exactamente lo que ella decía. Mi padre solo me había pedido que la cuidara financieramente, no había mencionado nada sobre el aspecto emocional, así que, en cierto modo, tenía razón en lo que decía. Decidí que iba a mantenerme emocionalmente distante de mi familia,
porque tenía cosas más importantes en las que concentrarme y enfocarme en mi trabajo. Después del funeral, volví a mi casa y ha pasado una semana desde entonces. 2 días después del funeral, mi madre me pidió que reservara los boletos de avión para Rebecca para que fuera a ver a Jared, y lo hice como me pidió. No me molesté en verificar cómo estaban las cosas después de eso porque me ocupé de mi trabajo. Sin embargo, ayer recibí una visita inesperada en mi puerta. Era Rebecca, quien había tomado un autobús desde la ciudad de Jared a la mía, ya que se había sentido demasiado avergonzada para llamarme, pero tampoco quería regresar a casa. Así que así es como llegó aquí después de viajar durante 10 horas. Cuando apareció, estaba exhausta y llorando. Al abrir la puerta, me quedé realmente confundida sobre lo que estaba pasando. En el instante en que abrí la puerta, ella comenzó a llorar inmediatamente y me dijo que yo tenía razón sobre todo. Me contó que había planeado sorprender a Jared, así que cuando llegó a su casa, fue bastante inesperado y él en realidad estaba pasando tiempo con otra chica en su casa cuando ella llegó. Cuando lo vio, lo enfrentó de inmediato y le preguntó quién era esa chica. Él le dijo que se metiera en sus asuntos y luego le dijo que no eran exclusivos y que él era libre de hacer lo que quisiera cuando no estuviera con ella. Esto le enfureció, porque en su mente habían estado juntos durante 2 años y ella estaba completamente comprometida con él y pensaba en casarse con él, así que eso fue muy doloroso. Terminaron teniendo una gran pelea en el pasillo de su casa, y en un ataque de ira, aparentemente decidió levantar su bolso de viaje y golpearlo con él porque estaba tan enojada. Desafortunadamente, una de las cadenas del bolso le dio en la ceja y comenzó a sangrar profusamente. Rebecca se asustó mucho y se fue corriendo hasta la parada de autobús, tomando el primer autobús que encontró que la trajera aquí. Ahora quiere mi ayuda. Me dijo que estaba dispuesta a aprender a ser independiente y arreglar su vida, y que yo debía ser quien lo hiciera por ella, ya que había sido independiente durante casi 10 años. Pensó que no habría nadie mejor para enseñarle el oficio en el que estoy y ofrecerle un trabajo. Me dijo que sabía que estaba a punto de comenzar un negocio propio y esperaba que tal vez le diera una oportunidad de trabajar allí, no como empleada, sino como socia. Fue mucha información para procesar. Antes de aceptar nada, decidí preguntarle si sabía si Jared había decidido presentar cargos contra ella, porque si lo había hecho, no quería tener nada que ver con ella. Lo que hizo fue incorrecto, sin importar lo que Jared estuviera haciendo, no tenía derecho a volverse violenta físicamente con él, y eso podría ser motivo para presentar cargos. Aunque ella había logrado escapar de la escena, él podría encontrarla y podría ser arrestada. En ese caso, no quería involucrarme más, porque no iba a ser la que limpiara su desorden. Cuando le pregunté sobre esto, fue entonces cuando salió la verdad. Jared había presentado cargos contra ella, y ella tuvo que pagar una multa enorme como compensación por lo que hizo, por eso estaba aquí. Le dije que no había manera de que la ayudara y le pedí que regresara a casa, porque no quería involucrarme en nada de esto. Ella se molestó mucho cuando le dije eso y me recordó la promesa que le había hecho a mi padre antes de que falleciera. Pero le dije que la promesa ya no importaba porque me parecía evidente que ella era una idiota y nunca iba a hacer lo correcto, así que no iba a estar ahí para limpiar su desorden. Solo quería empezar mi propio negocio y no quería que se uniera a mí porque era una completa responsabilidad. Le dije que lo mínimo que podía hacer era reservarle los boletos de regreso a casa, pero después de eso ella estaba por su cuenta y yo volvería a cortar el contacto con mi familia, porque esto era demasiado. Había pasado solo una semana y ya había metido la pata colosalmente. Nada de esto habría sucedido si simplemente hubiera prestado atención a mi advertencia y se hubiera mantenido alejada de ese tipo, cosa que decidió no hacer a pesar de lo que le dije. Así que estaba realmente irritada por todo y le dije que iba a reservarle los boletos de avión para que fuera al aeropuerto y esperara allí, porque no quería que desperdiciara mi tiempo ya que tenía mucho trabajo acumulado. No pudo argumentar conmigo porque ya estaba reservando los boletos, así que se fue al aeropuerto en un taxi. Unos minutos después pensé que eso sería el final del asunto, pero obviamente ahora mi madre está enojada por lo que hice. Cree que debería haber sido más amable con mi hermana y haberla aceptado como socia en el negocio, ya que ella quería arreglar su vida y ponerse en orden. Esta era mi oportunidad para ser útil y la rechacé porque, según ella, fui demasiado egoísta. No creo que haya sido egoísta en absoluto. De hecho, creo que fue bastante útil porque reservé los boletos de avión para que volviera a casa. Obviamente, ahora ella tiene que encontrar una forma de pagar la multa a Jared, pero eso ya no es mi problema, ya que fue ella quien eligió golpearlo y visitarlo a pesar de mi advertencia. Mi madre está realmente enojada conmigo y me llama y me envía mensajes constantemente para recordarme la promesa que le hice a mi padre y decirme que no estoy cumpliéndola como esperaba. ¿Soy la idiota por negarme a limpiar el desorden que mi hermana ha hecho a pesar de la promesa que le hice a mi padre en su lecho de muerte? Actualización 1.
Han pasado 3 días desde que mi hermana me visitó y la rechacé. Mi madre ha estado tratando de contactarme, pero decidí bloquearla porque realmente me estaba molestando. No le debo a nadie ayudarles. Sí, hice una promesa a mi padre, pero, sinceramente, fui manipulada y coaccionada para hacer esa promesa. No era algo que realmente quisiera hacer. Creo que lo dejé bastante claro. La mayoría de los comentarios coinciden en que fue manipulador por parte de mis padres contactarme solo cuando mi padre estaba en su lecho de muerte, y estaba claro que solo querían que ayudara a Rebeca después de que mi padre se fuera. Mientras él moría, aún me manipuló para hacer algo por la niña de oro de la familia. Es increíble cómo solo se preocuparon por ella y no por mí. A pesar de que él seguía siendo mi padre y me dolió verlo morir, no estoy segura de cómo sentirme al respecto ahora. Realmente no lo extraño, ya que tuvimos una relación tensa y no hemos estado en contacto durante los últimos 10 años. Sin embargo, me siento decepcionada y desilusionada. Fue mi error pensar que las cosas podrían cambiar o que mi familia podría preocuparse por algo más que por mi hermana. Supongo que eso nunca va a suceder. Estoy eligiendo enfocarme en comenzar mi propio negocio ahora. No importa lo que pase, nadie me va a detener. Ya perdí el enfoque una vez, y no me fue bien. No voy a dejar que vuelva a suceder. Actualización 2. Rebeca me contactó hoy. Supongo que olvidé bloquearla. Me envió un mensaje diciendo que había logrado pagar la multa y que ya no necesitaba mi ayuda. También mencionó que mi madre estaba realmente decepcionada y que nunca quería volver a verme. Supongo que eso está bien para mí. Yo tampoco quería volver a verlos. Solo me querían por mi dinero, no por quién soy como persona. Nunca iban a lamentar cómo me trataron a lo largo de mi vida, y yo lo sabía. Así que después de leer ese mensaje, ni siquiera me molesté en responder, simplemente la bloqueé. Estoy acabada con esto. Actualización 3. Hola, han pasado un par de meses y quería darles una actualización sobre mi emprendimiento. El modelo de negocio está casi completo, y todos los inversionistas con los que he hablado han mostrado mucho interés. Creo que voy a renunciar a mi trabajo y entregar mi renuncia en un par de días porque finalmente estoy lista para el siguiente capítulo. Estoy nuevamente sin contacto con mi familia, y las cosas nunca han estado mejor para mí. Honestamente, creo que volver a cortar el contacto con ellos fue la mejor decisión que pude haber tomado. Este negocio será mi nueva familia ahora. Mi esposa se ha vuelto distante y secreta después de que un nuevo supervisor se uniera a su lugar de trabajo. Creo que me está engañando. Yo, de 32 años, he estado con mi esposa, de 28 años, durante 7 años. Al principio fue genial, ella era mi alma gemela y yo era el suyo. Teníamos intereses similares en deportes, entretenimiento, temas sociales, destinos de vacaciones, etc. Éramos felices durante años, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando mi esposa se volvió más distante e incluso un poco más fría. Déjame darte un poco de contexto, hemos estado juntos durante 7 años, y durante 5 años, como dije, fue feliz. Sentía que ella era mi mundo, así como yo era el suyo. Salíamos con amigos y siempre la veía sonriendo cuando hablábamos con ellos. Ella se encargaba de mí cuando estaba enfermo, así como yo hacía con ella. Ella siempre me respaldaba cuando era necesario, era mi roca, mi mejor amiga, mi única. Hacíamos muchas cosas juntos, como senderismo, acampada, y visitábamos resorts de vida silvestre. Teníamos intereses similares, íbamos a ver fútbol, y compartíamos una pasión el uno por el otro. Nunca quise que cambiara. Cuando la conocí, ella era una hermosa morena, con el cabello rizado, una sonrisa deslumbrante y muy amable. Siempre me hacía sentir especial. Nunca me sentí inadecuado o inseguro acerca de mí mismo. Como dije, durante más de 5 años fue genial, pero las cosas empezaron a cambiar cuando su nuevo supervisor comenzó a trabajar allí. Lo llamaremos Marus, de 30 años. Al principio, ella llegaba a casa y hablaba de Marus, decía que era divertido y que hacía que la gente se sintiera bien. Por supuesto, me sorprendió un poco al principio porque ella solía llegar a casa y preguntar sobre mi día y el suyo, pero ahora hablaba de Marus de inmediato. Sin embargo, en ese momento lo ignoré, ya que era alguien nuevo en su trabajo y ella solía ver las mismas caras durante años, así que cuando apareció Marus, fue algo refrescante. Pasaron las semanas y mi esposa parecía estar más distante y secreta. Ella salía a trabajar por las noches, lo cual no me molestaba ya que había salido muchas veces antes. Sin embargo, estábamos planeando ir a la casa de un amigo en común para tomar algo. Él está en una situación difícil,
ya que le han diagnosticado una enfermedad grave. Mi esposa, como dije, suele ser una roca, realmente empática y solidaria, así que cuando supimos lo de nuestro amigo Daniel, de 32 años, no dudamos en ir a mostrar nuestro apoyo. Llegó la noche y mi esposa estaba llegando tarde del trabajo. La llamé varias veces y no contestó. Le envié mensajes y tampoco respondió. Después de esperar, decidí ir solo a casa de Daniel. Daniel y yo hablamos sobre cómo se estaba adaptando y afrontando la situación. Me dio pena por Daniel, es un buen tipo tener que pasar por esto. Después, volví a casa y estaba furioso. Mi esposa todavía no estaba en casa, sin llamadas perdidas ni mensajes. Realmente no podía creerlo. Me estaba preocupando si había tenido un accidente, así que llamé a una colega de trabajo de ella, Jen, de 28 años. Me llevo bien con Jen y le pregunté si Callie, mi esposa, estaba con ella. Jane dijo que sí, pero que ella se fue a casa y que solo quedaban Marus y ella. Estaba enojado, muy enojado. Conocemos a Daniel desde hace años y ella se saltó la reunión con nuestro amigo por un tipo que acaba de conocer. Me seguía diciendo a mí mismo que debía haber una explicación para esto. Esperé hasta que ella llegara a casa. Finalmente llegó y me vio en la sala de estar mirándola. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Le miré con curiosidad y le dije, Daniel. Ella parecía horrorizada. Lo siento, me olvidé. Estaba con amigos del trabajo y perdí la noción del tiempo. Ella parecía sincera, ella y Daniel son buenos amigos, así que tal vez realmente se olvidó. Le pregunté, ¿quién más estaba contigo? Ella respondió, lo habitual, Jen, Sophie, etc. Yo respondí, ¿no estaba Marus? Ah, sí, él estaba allí. Persistí, recordando lo que Jen había dicho. ¿Todos se quedaron hasta el final? Ella respondió, sí, fue una buena noche. Al día siguiente estaba enojado. No le dije nada a mi esposa, pero ella nunca me ha mentido antes, nunca ha decepcionado a nadie. No podía entender que ella hubiera abandonado a nuestro amigo enfermo por un tipo que acababa de conocer. Los días siguientes, mi esposa se volvió más distante. Ella llegaba a casa más tarde y no mostraba afecto hacia mí. Aún no atribuía a la carga de trabajo, tal vez, pero cuando llegaba a casa, siempre estaba en su teléfono. Le pregunté quién era con quien siempre estaba testeando. Solo una amiga del trabajo, dijo. Le pregunté si era Marus, y ella respondió que no, pero me preguntó qué problema había si lo fuera. Nunca había visto a mi esposa ponerse a la defensiva así, pero iba a ser honesto. Respondí, porque nunca paras de hablar de él. Lleva trabajando contigo menos de un mes y parece que lo idolatraras. Tu cara brilla cuando hablas de él, tanto que te olvidaste de Daniel. Pude ver que le había tocado el punto sensible. Ella respondió, no idolatro a Marus, es simpático, pero solo es un amigo. Ya me disculpé con Daniel. Eso no fue suficiente. Esperé a que se durmiera y revisé su teléfono, y para sorpresa, estaba lleno de mensajes entre ellos. Tomé fotos de la conversación para más tarde. Pasó una semana y la situación seguía igual, las noches tardías, la falta de afecto. Hablé con un amigo sobre mis preocupaciones y él dijo que tal vez estaba siendo paranoico. Me sugirió hacer algo nuevo, como preparar una cena sorpresa. Me gustó la idea, así que le envié un mensaje a mi esposa preguntándole si estaba ocupada después del trabajo. Ella respondió que no, que estaba libre. La conversación por mensaje parecía amigable, así que preparé la cena, compré una buena botella de vino y flores. Ella llegó a casa y me miró triste. Dijo que lo sentía mucho, pero que un amigo del trabajo estaba organizando una fiesta sorpresa de cumpleaños para un colega y esa noche era la única que tenían disponible. Sacudí la cabeza con frustración y enojo. Ella se fue de inmediato y condujo. Esto fue el colmo. Después de meses de sospechas, necesitaba pruebas. Sé que deben estar leyendo esto y preguntándose si no veía las señales. Las veía, pero esperando estar equivocado, esperando que fuera una mala pesadilla. La verdad es que tenía miedo de descubrirlo, pero tenía que hacerlo. Necesitaba pruebas. No estaba orgulloso de ello, pero puse un rastreador en su coche. Fingí estar trabajando hasta tarde para que ella no me viera. Cuando llegó a casa, observé desde una distancia segura. Ella salió de nuevo en su coche y la seguí mientras se alejaba de la ciudad. Eventualmente, se detuvo en un estacionamiento apartado. Ella esperó hasta que otro coche se estacionó junto a ella. Era Marus. Ella salió y se subió al coche de él.
Era obvio lo que estaban haciendo. Grabé cuando ella se subió al coche de él como evidencia contra ella. Durante los días siguientes, ella actuaba como si todo estuviera bien. Sabía que no se daba cuenta de que yo sabía, pero actuaba normalmente, sonriéndome e incluso tomándome de la mano en el desayuno. Ella se fue al trabajo y yo tenía el día libre, así que decidí investigar en la computadora portátil para ver si había algo sospechoso. No encontré nada, pero cuando revisé sus cajones, sé que no es mi momento más orgulloso, encontré un iPad en el cajón inferior. No era mío, así que supuse que mi esposa lo había comprado. Afortunadamente, no necesitaba contraseña. No sé si se olvidó de bloquearlo, pero tuve suerte. Entré y miré. Ahora, esto es lo que realmente me dolió. Miré en el iPad y revisé las conversaciones de texto, pero no había nada. Sin embargo, lo que estaba a punto de ver nunca lo olvidaré. Había una carpeta de fotos de mi esposa desnuda, haciendo poses sexuales para él. Había muchas fotos, pero había más, había videos. Sé que no debería haberlos visto, pero lo hice. Los videos eran gráficos, Marus durmiendo con mi esposa y ella disfrutándolo. Pero no era todo. Mi esposa también estaba en videos con otra mujer y otro hombre, con Marus presente, pero el otro hombre era alguien que realmente me repugnaba. Es un bigotón con tatuajes de ciertos grupos vilipendiados, como mencioné, una persona horrible. Parecía que Marus estaba de acuerdo con sus puntos de vista, lo cual era coherente. No podía creerlo, mi esposa con un hombre que tenía opiniones bigotistas. Ella era una mujer que detestaba cualquier forma de bigotismo, al igual que yo. Así que, ¿por qué haría esto? ¿Qué vio en él? Verla siendo completamente cómplice fue lo que realmente me afectó. Durante nuestro matrimonio, siempre hablamos de fantasías, pero nunca actuamos sobre ellas. Como hombre, era un trío, etc. Pero mi esposa decía que nunca lo haría. Nunca quise que durmiera con otra mujer ni hiciera nada que la hiciera sentir incómoda. Acepté eso sin pensarlo dos veces, no me molestó que ella no quisiera hacerlo. La amaba, así que ver que ella hacía cosas que nunca hizo conmigo me dolió mucho. Vi todos los videos, sé que fui estúpido. Copié los videos y las fotos a mi computadora portátil como evidencia, porque eso es lo que importa. La quiero fuera de mi vida. Solo no entiendo por qué lo hizo. ¿Por qué me negó esa fantasía, por así decirlo? ¿Qué hizo que él fuera tan especial? ¿Por qué estaba interesada en un hombre que pensé que ella despreciaba debido a lo que él representaba? De todos modos, hablé con Daniel sobre todo. Es un gran hombre y amigo. No podía creer que estaba hablando de mi esposa, estaba disgustado con ella, pero también notó su cambio. Le dije que quiero divorciarme de ella y entendió. Dijo que tengo suficiente para respaldarme y me dijo que confrontarla a ella y a él es inútil porque ella ya ha tomado su decisión. Dijo que necesito un nuevo comienzo y encontrar a alguien que sea ella misma y no un espejismo de la mujer con la que me casé, como yo mismo. Daniel odia a los racistas repugnantes y sacudió la cabeza al saber que mi esposa había hecho esto. Daniel conoce a mi esposa desde hace mucho más tiempo que yo. Después de hablar con Daniel, me sentí como si tuviera el control. Durante meses, sentí que ella tenía el control. Tenía miedo de descubrir la verdad. No la confronté más seriamente cuando tenía sospechas porque temía el resultado. En ese momento, no sabía si quería dejarla o intentar que funcionara, pero después de los videos, las fotos y los mensajes, sabía muy bien lo que debía hacer. Fui al abogado para solicitar el divorcio. Ya había tenido suficiente. Mi esposa seguía actuando normalmente, siempre en el teléfono, saliendo tarde, supongo que con él. No me importaba. Tuve que esperar 3 semanas para que llegaran los papeles. Cuando los recibí, decidí mudarme. Afortunadamente, alquilábamos y nuestro contrato de arrendamiento estaba a punto de finalizar en 3 meses. Estaba preparado para pagar hasta entonces de todos modos. Quería mudarme, así que llegó el día. Ella fue al trabajo y yo inventé que tenía que ir más tarde para cubrir el personal reducido. Ella se encogió de hombros y dijo está bien, sin un abrazo o beso de despedida, aunque eso no había pasado en meses, así que ya estaba acostumbrado. Se fue, empaqué mis cosas esenciales y dejé los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina junto con mi anillo de bodas. Eso fue todo. Me quedé con mi amigo de la universidad, Adam, que vivía en otra ciudad. Estaba agradecido, pero más agradecido de que estuviera lejos de ella, de nuestra ciudad y de nuestro círculo social. No quería tener nada que ver con eso.
Le conté a mis padres lo que había pasado y estaban sorprendidos pero entendieron completamente. Obviamente, no les conté todos los detalles, no era necesario. Todo lo que puedo pensar en este momento es que estoy libre. Mi esposa, supongo, estaría de acuerdo, ya que está claro que Marus es el que ella quiere. Espero que obtengamos un divorcio rápido, realmente lo espero. Más tarde esa noche, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas y mensajes. Era mi esposa. Me sorprendió porque honestamente pensé que esto era lo que ella también quería, pero parece que estaba completamente equivocado. No hablé con mi esposa, no tenía interés en ello. Leí sus mensajes, y todos consistían en lo siento, te amo, por favor, podemos hablar, etc. Esto duró horas. Bloqueé su número y borré todas mis cuentas de redes sociales. Hablé con mi abogado sobre el divorcio, pero ella no ha firmado. Se contactó conmigo por correo electrónico. Quería tener algún medio de comunicación porque todavía quiero el divorcio. Ella me envió un correo electrónico nuevamente diciendo lo siento varias veces y que necesitábamos hablar. Respondí que no, que solo quería el divorcio. Ella respondió que no lo quiere, que soy el único hombre que ama y que Marus no significó nada. Es curioso porque nunca le mencioné por qué me fui, pero ella sabe claramente por qué. Su conciencia culpable y verla suplicar perdón fue, en realidad, satisfactorio. Hablé con Adam y dijo que podía quedarme tanto tiempo como quisiera. Estoy agradecido por él, pero dijo que eventualmente tendría que encontrarme con ella. Dijo que me fui sin tener respuestas, y por más que lo intentes, eventualmente tendrás que escucharlas. Por dentro, estaba en desacuerdo con Adam. ¿Por qué debería hablar con ella? Ella le dio poco valor a mis sentimientos durante meses, no le importaba mi bienestar, solo le importaba su amigo enfermo, Daniel. Entonces, ¿por qué debería hablar con ella? Sé que, en el fondo, estoy siendo terco, pero también estoy enojado porque mi esposa está intentando reconciliarse. Honestamente, pensé que ella ya habría firmado y seguiría adelante con él. Esto me confunde y aún más me confunde ahora que mi esposa quiere encontrarse. Tengo una terapeuta excelente. Hablé sobre la aventura, las fotos, los videos, todo. Mencioné que mi esposa quiere encontrarse antes de firmar. Mi terapeuta fue directa, dijo que cuando me fui sin decirle por qué, en el fondo querías que ella suplicara y que se preocupara. Te sigues diciendo a ti mismo que a ella no le importaría, pero en el fondo quieres que le importe. Quieres que sienta el dolor que ella te causó. Sin embargo, encontrarte con ella te quitaría parte del control. Ella tenía razón. Añadió que si decides encontrarte en persona, debes hacer las preguntas difíciles, incluso si no te gusta la respuesta, porque tienes preguntas y no estás avanzando en absoluto, solo estás huyendo porque tienes miedo de que los últimos 7 años hayan sido una mentira. Como dije, fue directa. Eso fue hace 2 días. Mi esposa realmente quiere encontrarse y da a entender que no firmará sin antes reunirse. Hablé con mis padres y amigos cercanos sobre esto. Mi papá dijo que podrías forzar el tema de que ella firme, pero eso podría llevar meses, pero si está dispuesta, no hay garantía de que firme después de hablar, entonces vale la pena. Adam estuvo de acuerdo. Decidí encontrarme con mi esposa, aunque decir que estoy nervioso sería quedarse corto. ¿Cómo debería abordar esto? ¿Qué debería preguntarle? ¿Debería ser abierto o reservado? Agradecería cualquier ayuda y consejo. Actualización 1. Lamento que mi actualización haya tardado más de lo que me hubiera gustado, planeaba publicarla al día siguiente, pero desafortunadamente las circunstancias se interpusieron. Pero antes de hacerlo, quiero agradecer a todos los que publicaron sus comentarios. Leí cada uno de ellos y tomé en cuenta los consejos de todos. Estaba abrumado, para ser honesto, y realmente lo aprecio. También me gustaría señalar algunas cosas respecto a mi publicación anterior. Desde que publiqué, han pasado muchas cosas. Primero, me mudé de nuevo a donde vivía antes. Vivir con Aaron fue genial, pero necesitaba regresar eventualmente. Mi futura ex sigue en nuestra casa, así que alquilé un departamento justo afuera de la ciudad. Le informé a mi esposa que estaba regresando y ella estaba contenta, pero le dejé claro que no viviría con ella. Ella lo entendió, aunque intentó la línea genérica de podemos dormir en habitaciones separadas. No quiero eso. También mencioné que no le diría dónde vivo, y a pesar de que intentó averiguarlo, sigue queriendo encontrarnos. Así que organizamos un lugar y una hora para el encuentro. El lugar fue un sitio neutral, por así decirlo. Era cerca de la playa,
donde hay gente, pero no demasiada, en caso de que ocurriera una escena, lo cual, obviamente, no quiero. Quiero encontrarme afuera, solo ella y yo. Sé que algunos de ustedes en los comentarios dijeron que lleve a un amigo, pero sentí que no era necesario. Aún así, agradezco el consejo. Estoy de acuerdo en que definitivamente grabaré la conversación, lo cual hice antes del encuentro. Envié un correo electrónico a mi futura ex y establecí algunas reglas básicas, y si no las cumplía, no habría posibilidad de reconciliación. Las reglas eran simples. Responder honestamente a cada pregunta que tenga. No evasivas como simplemente pasó o no estoy seguro, etc. Quiero respuestas detalladas. Si ella se va sin responder todas las preguntas, se acabó, no habrá reconciliación. Responder incluso si cree que la respuesta me lastimará. No llegar tarde, si lo hace, no habrá reconciliación. Llegamos al lugar a tiempo, ahora solo queda esperar. Al día siguiente, me pongo al día con otros amigos. Me tratan como si fuera Daniel, aunque lo entiendo. Recibo abrazos y apoyo, lo cual aprecio, pero parece que inevitablemente nuestra ruptura se ha difundido, aunque me pregunto cómo lo saben. Solo se lo conté a un puñado de personas, pero mi esposa, inevitablemente, se lo contó a su familia y amigos, y por supuesto, el efecto dominó ocurrió. Sin embargo, evidentemente no conocían todos los detalles, no sabían sobre los mensajes, las fotos y los videos. Ni siquiera mi esposa sabe que los tengo. Ella cree que me fui porque pasaba demasiado tiempo con Marus. No sabe lo que tengo, ella solo piensa que el esposo se molestó, ella rompió. Le conté a mi terapeuta sobre el encuentro. Ella dijo que debería hacer ciertas preguntas para darle una mejor perspectiva de lo que pasó. Lo explicaré más adelante. Es el día del encuentro. Estaba nervioso antes, pero, Dios, estoy hecho un desastre, no porque quiera que ella vuelva, sino porque verla, y al verla, pensar en él, me hace perder el enfoque y el control. Conduzco hacia la playa temprano, muy temprano. Contemplo el entorno, y en retrospectiva, era un día perfecto, el sol estaba fuera, la gente paseaba por la mañana. Elegí un buen lugar, y de repente, giro para ver a mi futura ex acercándose a mí. Ella estaba sonriendo, se veía bien, definitivamente arreglada, aunque parecía un poco cansada y estresada. No sentí simpatía. Se acercó e intentó abrazarme, extendí el brazo para decirle que no. Ella me miró con una expresión de comprensión. Nos sentamos y nos acomodamos. Intentó iniciar una charla trivial, pero no estaba interesado. Tenía mi teléfono grabando y comencé. Yo, ¿cuándo lo besaste por primera vez? Ella, la primera semana, el viernes. Yo, ¿cuándo durmieron juntos por primera vez? Ella, el mismo día, el viernes. Yo, ¿dónde? Ella, en su casa. Yo, ¿alguna vez lo hicieron en mi cama? Ella, ¿importa? Yo, mira el correo electrónico. Responde a todo lo que te pedí. Ella, sí, lo haré. Ella empezó a llorar. Continué. Yo, ¿cuántas veces lo hiciste? Ella, varias veces. Nuestros vecinos lo vieron, pero pensaron que era un colega de trabajo. Pensaron que no era nada. Ya se disculpó y seguía disculpándose, pero le pedí que parara. Hice más preguntas. Yo, ¿le contaste sobre mí y sobre tu matrimonio? Ella, sí, pero en ese momento estaba confusa. Ahora mi terapeuta me pidió que le hiciera una pregunta específica. Así que lo hice. Yo, ¿cuándo conociste a Marus? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que te hablara de mí? Ella, ¿qué quieres decir? Yo, es simple. ¿Cuándo hablaste con él? ¿Te preguntó sobre mí? Quería saber cuánto tiempo llevábamos casados, si éramos felices, etc. Ella, después de una pausa, sí, preguntó sobre nuestro matrimonio y si éramos felices. Yo, ¿no te pareció raro? Conociste a un tipo que apenas conoces y él te pregunta cosas personales sobre nuestro matrimonio. Ella, no, creo que estaba simplemente curioso. No lo vi raro, más bien relevante. Después de hacer una serie de preguntas más específicas, decidí abordar los temas grandes. Decidí preguntarle sobre los videos y las fotos, pero lo hice de manera casual. Hice referencia a un ataque racista en una tienda local para suavizar el asunto. Yo, ¿oíste sobre el incidente del jueves pasado? Ella, ¿qué incidente? Yo, los racistas que atacaron al tendero y destruyeron su tienda, no sin antes pintar grafitis de odio por todas partes. Ella, eso es horrible. Yo, sí, lo es. No soporto a los racistas, ¿tú?
Ella, miró confundida, y luego pareció entender exactamente lo que quería decir. Sabía que sabía sobre las fotos y los videos. Empezó a llorar nuevamente, durante unos 5 minutos. Presioné. Yo, ¿por qué siquiera te acercaste a hombres así? Ella, se sonrojó de tanto llorar, tratando de recomponerse. No es lo que parece o lo que piensas. Yo, ¿qué pienso? ¿Qué se supone que debo pensar? ¿Qué era tan especial en este hombre que te hizo faltarme al respeto, abandonar a tus amigos y tratarme como si fuera una pieza de basura? Ella estaba temblando, me miraba con los ojos llorosos, pero respondió. Ella, era el nuevo jefe en nuestro departamento. Era abierto y divertido. Hacía que la gente se sintiera bien consigo misma. A muchas mujeres les gustaba. Incluso después de empezar, lo tenía, pero cuando empezó a interesarse en mí, sentí que me eligió. Yo, ¿qué diablo significa eso? Ella, quieres honestidad y necesito ser honesta. Cuando empezamos a hablar, dejó claro que solo estaba interesado en mí. Yo, después de unos días, ¿sí? Ella, sí, eso es lo que estoy diciendo. Tenía una forma inmediata de hacer que alguien se sintiera feliz. Me sentía genial cuando lo veía mirándome desde el otro lado de la oficina. Me sentía genial cuando me hablaba diciendo que era la única persona interesante aquí. Como dije, sentí que me eligió. Yo, ¿qué? Ella, sé que es patético. Soy patética y débil, pero tienes que entender cómo fue cuando él empezó en la oficina. Era guapo, seguro de sí mismo, todo estaba bien. Tenía un aura que cuando sonreía, me derrumbaba. Ella continuó. Ella, podría haber tenido a cualquiera en la oficina en ese momento. Todas las chicas lo querían, todas hablaban de él constantemente. Sé que suena mal, pero nunca pensé que me elegiría. Yo, espera, ¿quería ser elegida? Ella, no, no al principio. Pensé que sería un coqueteo inofensivo o algo así, pero él dejó claro que quería más que eso, y eso fue todo. Yo, ¿qué era? Ella, era un tipo de magnetismo que no podía sacudirme. Sé que es patético, pero dame un segundo. Cuando me hablaba y me hacía cumplidos, estaba sorprendida pero realmente halagada. Mi confianza pasó de 60 a 10.000. Pensé para mí misma que este hombre podría tener a cualquiera, pero me dijo que era yo a quien había elegido constantemente. Yo, ¿qué fue lo que te hizo pensar que era la única? Ella, me hizo sentir que yo era la elegida, la que debía estar con él. Sé que no es lo que quieres escuchar, pero estoy siendo honesta. Yo, continúa. Ella, no puedo negar que estaba atraída por él, era obvio. Lo veo ahora. Yo, espera, ¿pensaste que lo estabas ocultando bien? Ella, en ese momento, sí. Al principio, me inundó con cumplidos. Otras chicas estaban celosas de mí. Sentí una emoción. Me gustaba. Cuanto más lo veía, más lo deseaba. Quería sentirme como una reina. Sé que me trataste muy bien, tenía suerte, pero Marus en ese momento era otro nivel. Sentí una emoción al ver a las mujeres celosas de mí. Pedí honestidad. Ella, en mi opinión, me sentía muy afortunada de tener a este hombre. Pero cuanto más tiempo estaba con él, más cambiaba. No podía detenerlo. Él era específico en lo que quería. Me conoció incondicionalmente. Me hizo hacer lo opuesto a lo que me gustaba. Esas fotos y videos fueron idea suya. Y sí, sé que es amigo de su amigo y su ideología, pero no quería desafiarlo ni a Marus, porque no quería molestarlo. Él tenía una actitud de si no te hago feliz, alguien más lo hará. Tenía una actitud de sabes cuán afortunada eras. En ese momento, entré en pánico y fui a extremos para mantenerlo feliz. Quería hacerlo feliz y nada más importaba. Así que en ese momento hice cualquier cosa por él, ¿lo viste, no? Yo, por supuesto que lo vi. Y sobre eso, lo sé. Pero como dije, él era un magnetismo del que no podía deshacerme. Cuanto más lo veía, más lo deseaba. Me hizo creer que tú eras el malo. Me hizo creer que me estabas reteniendo y que no me respetabas. Ella, sé que no es cierto, pero durante ese tiempo, él fue influyente y creí todo lo que decía. Solo cuando vi los papeles y el anillo, algo hizo clic en mí. Sé que no me crees, pero terminé con Marus de inmediato. Sé que no merezco crédito por ello, pero estoy realmente avergonzada de lo que pasó. No puedo imaginar cómo fue para ti. Sé que te descuidé y te hice sentir inútil, pero no lo veía antes. Lo veo ahora, después de ver los papeles. Me avergüenza haber elegido a este hombre vil sobre ti. La miré.
No esperaba sus respuestas, pero parecía sincera. Respondí. Yo, aparte de tu aventura, ¿sabes cuál es el problema? Al principio querías la aventura porque dijiste que él te eligió. Dijiste que él era un magnetismo, pero millones de personas se liberan de esos magnetismos. Se dan cuenta de que tienen problemas y buscan ayuda. Tú no lo hiciste. Continuaste. La única razón por la que estás aquí es porque soy tu red de seguridad y ahora ha desaparecido. No hay manera de que un cónyuge pueda decir te amo cuando te hace sentir inadecuado. Ella afirmó que no. Yo, lo hiciste. Durante 11 meses, me hiciste sentir inútil. Como sabes, estaba comiendo, volviéndome más recluso y perdiéndome a mí mismo. Mientras tú salías todas las noches, ibas al gimnasio, comprabas ropa nueva, siendo una persona diferente. Llegabas a casa y me mirabas con disgusto. Durante ese tiempo, no me dejaste tocarte ni nada. No me diste nada más que abuso. Ella abusó de mí, sí. Me abusó mentalmente. Tal vez no pensaste que lo estabas haciendo, pero maldita sea, lo hiciste. Mi mejor amigo y alma gemela me hizo odiarme a mí mismo. Ella está llorando de nuevo, y la situación se ha puesto tan mala que estaba pensando en, no lo dije, pero entiendes el punto. En este momento, ella llora profundamente y se disculpa tanto que olvido que estamos en la playa. La gente está mirando y tuve que decirle que respirara. Ella recuperó la compostura y siguió suplicando que fue él quien le alimentó los pensamientos tóxicos contra mí. Tuve una última pregunta. Yo, ¿lo amas? Ella, no, no lo amo. Sé que no me creerás, pero en realidad lo odio tanto como me odio a mí misma. Después de unas horas hablando, ella se fue diciendo que todo era verdad, que yo era el amor de su vida, etc. Me senté en la playa, pensando sobre la posibilidad de que ella estuviera condicionada, manipulada, etc. Es decir, tiene sentido. Después de conocerlo, cambió completamente. Había una razón por la que mi terapeuta quería hacer esa pregunta, aunque no puede diagnosticar a Marus, pero piensa que él tiene tendencias sociopáticas. De ahí que preguntó sobre nuestro matrimonio. Ella dijo que estaba claro que él tenía una agenda al preguntar sobre tu matrimonio con tu esposa tan pronto. Las señales están ahí. Él eligió a tu esposa porque sabía que estabas felizmente casado y sólido, así que tuvo un nuevo desafío. El desafío era simplemente causar una ruptura y arruinar vidas. Las personas sociopáticas hacen eso. Marus nunca hubiera estado con una chica soltera porque no había desafío, pero con mi esposa, no solo la estaba controlando a ella, sino también a mí, a sus amigos y familia. La convirtió en todo lo que tu esposa detesta y se aseguró de que lo hiciera. Él te convirtió a ti, a través de tu esposa, en un solitario deprimido. Ella continuó. Eso es por lo que tú nunca confrontaste a tu esposa después de los mensajes y videos. No tenías la confianza para hacerlo. Eso es lo que él y tu esposa hicieron. Él movía los hilos, pero tu esposa participaba voluntariamente. Los sociópatas disfrutan manipular y controlar la narrativa. Cuando seguiste a tu esposa al estacionamiento, probablemente sabía que lo harías. Si los confrontabas allí, lo más probable es que tu esposa se pusiera de su lado, y él habría ganado. Las personas con tendencias sociopáticas no tienen empatía, se sienten impulsadas por ver sufrir a los demás a su alrededor. ¿Hay algo de verdad en eso? ¿Mi esposa víctima de un sociópata? Encaja, pero una parte de mí no se preocupa. Bueno, parte de mí se preocupa a veces. ¿Quién es este tipo? Sigo diciéndome a mí mismo que nunca he visto a un hombre entrar con tal autoridad y arruinar vidas, pero en el fondo, él era el paquete. Era un jefe, ganaba bien, tenía 30 años pero parecía de 21, un gran físico y una confianza que haría que las mujeres se volvieran a mirar. Pero tal vez mi futura ex tenía razón en que terminó con él. Después de que me fui, mi vecino me dijo que Maru seguía viniendo a mi casa exigiendo hablar con mi futura ex. Aparentemente, hizo esto varias veces, ya que mi esposa dijo, cuando nos encontramos, que él actuaba como el esposo físicamente abusivo. Mi terapeuta dijo que los sociópatas no pueden aceptar el rechazo, especialmente cuando no tienen control. Mi esposa lo dejó y él se volvió errático. ¿Por qué? Mi terapeuta dijo que es simple, tu esposa te eligió a ti sobre él. Afortunadamente para mí, él la manipuló durante menos de un año y ella aún tuvo la fuerza para terminarlo. Eso, sin duda, descarriló sus planes. Actualización 2. Contacté con el Departamento de Recursos Humanos sobre mi esposa y él.
Resulta que otras personas también contactaron a recursos humanos. Parece que el asunto de la aventura se ha extendido. Él se fue poco después de que mi esposa y yo hablamos. No sé a dónde se fue, no me importa. Mi esposa también se fue antes de que la empujaran. Aparentemente la gente no está contenta con ella y su comportamiento, especialmente sus padres. Ella está quedándose con ellos y está en proceso de mudanza. Está recibiendo ayuda de un psicólogo, lo cual realmente necesita. Aún hablo con su familia y nuestros amigos. Ellos intentan decirme que debería volver a encontrarme con mi futura ex, pero eso no va a suceder. Ella necesita concentrarse en sí misma y en su recuperación. El divorcio se finalizará en unas pocas semanas. Sé que algunas personas dijeron que ella no firmaría después de la reunión, pero tenía que ir. Tenía que saber por qué lo hizo. ¿Me siento mejor de alguna manera? Sí, mi esposa fue tan honesta como pudo. Creo que el patrón de la aventura tiene sentido. Mi futura ex preguntó si hay una posibilidad de reconciliación eventualmente. Debo admitir que lo pensé, incluso si ella es una víctima de un manipulador maestro, ¿cómo puedo confiar en ella? Si la aceptara de nuevo, todo lo que pensaría sería en él y en cómo no puedo compararme con él. Me sentiría como el segundo mejor sin importar lo que ella asegure. Aunque ella me asegura que no es así, que siempre he sido su alma gemela, incluso después de decirlo, mi vida con ella no sería la misma. Supongo que la moraleja de la historia es que la infidelidad es obviamente incorrecta. Afecta y daña al compañero más que a los infieles, quienes realmente son egoístas. Solo admiten la verdad si son descubiertos o si se les deja los papeles de divorcio en la mesa de la cocina. Ciertamente no me casaré de nuevo. El daño de la aventura me ha dolido profundamente. Todavía me siento inadecuado, como si no fuera lo suficientemente bueno, aunque he estado yendo al gimnasio nuevamente, haciendo senderismo y acampando con amigos. He estado tratando de mantenerme activo, tratando de seguir adelante, pero tengo este odio hacia mi futura ex por caer tan fácilmente en él y hacia él por elegir a mi esposa. ¿Por qué tuvo que ser ella? Me sigo diciendo a mí mismo, pero estas preguntas que me hago son inútiles porque ya está hecho. El daño ya está hecho y todavía duele. Aún tengo mi trabajo y mudarme a las afueras de la ciudad es bueno. No soy uno de esos que se mudan a miles de kilómetros de distancia, aunque lo entiendo. Mi trabajo y mi círculo social han sido buenos conmigo y no quiero perderlo. Si me mudara completamente, sentiría que lo he perdido y me niego a ser una víctima. Mi terapeuta dijo que tomará tiempo para sanar, solo sé paciente. Bueno, eso es todo. Todos sus comentarios los tomé en cuenta y los aprecio mucho. Actualización 3. Sé que ha pasado un tiempo desde mi última publicación. Quiero agradecer a todos los que me contactaron y pido disculpas por no haber respondido antes, la vida ha sido una locura, pero espero que lo comprendan. Han sucedido muchas cosas, y es justo que les dé la conclusión de la historia. Primero, quiero aclarar dos cosas. Noté en los comentarios que algunos pensaron que mi historia era falsa porque no consideraba los mensajes como prueba suficiente. Sabía que mi esposa estaba engañando, y mi amigo dijo que probablemente no significaba nada. Él pensaba así porque él y otros creen que el coqueteo digital no es una traición. Tomé su palabra, y además, no quería enfrentar lo que estaba sucediendo. La razón por la que quería opiniones sobre encontrarme con mi esposa es simplemente porque buscaba validación de que estaba haciendo lo correcto. Como mencioné, ya había encontrado a mi esposa, pero quería saber si, desde su perspectiva, estaba tomando la decisión correcta. Lamento no haber sido más claro al respecto. Como dije antes, la historia está completa para mí, pero quería contarles la conclusión. Aquí va. Después de encontrarme con mi esposa en la playa, mi cabeza estaba hecha un lío, como mencioné antes. Mi esposa aún está intentando hablar, pero todavía no estoy procesando todo lo que ha pasado. Sigo hablando con mi terapeuta, sin embargo, mi esposa está viendo a un psicólogo en el hospital privado que sus padres pagaron. Me enteré de esto porque vi a los padres de mi esposa cuando estaba haciendo senderismo solo. Estaba caminando por un arroyo poco profundo y escuché que me llamaban. Eran sus padres. Estaba un poco preocupado por verlos, especialmente después de la reunión con su hija en la playa. Pensé en que les había dicho mi esposa, si me había difamado, etc. Resulta que no lo hizo en absoluto. Los padres de mi esposa se acercaron, la madre me abrazó y el padre me estrechó la mano. Ambos se disculparon por lo sucedido, pero les dije que no tenían nada por lo que disculparse.
La madre de mi esposa sugirió que encontráramos un banco y hablamos. Estuve de acuerdo. La madre comenzó primero. Me dijo que mi esposa había sido ingresada para ver a un psicólogo. Conozco a los padres de mi esposa desde hace años, nunca me han mentido y siempre los he encontrado genuinos. Ahora ambos contaron lo que ocurrió desde su perspectiva con Marcus. Resulta que no solo mi esposa fue una, conmigo, sino también con sus padres. Un poco de contexto antes de Marcus, mi esposa ama dibujar. Lo heredó de su madre, y su madre y otros tenían un grupo social de dibujo. A mi esposa le encantaba, lo hacían durante años y la hacía feliz. Sin embargo, después de conocer a Marcus, dejó de ir. Ni siquiera dio una razón. Cuando la madre de mi esposa la llamó, ella se puso defensiva y completamente grosera, incluso llegó a maldecir. Mi esposa casi nunca maldecía, pero esta vez sí. Ella decía cosas como no me importa un carajo el grupo, es triste y patético, como tú, etc. Los padres de mi esposa dijeron que esto no fue un incidente aislado. Intentaron hablar con ella sobre su comportamiento, pero solo recibieron abusos. En ese momento, asumieron que era por problemas conmigo y no pensaron que se debía a una aventura. Solo después de que me fui, mi esposa fue a ver a sus padres y les explicó todo, la aventura, lo que hizo, lo que Marcus la hizo hacer, etc. Para ellos, todo tuvo sentido, pero también estaban disgustados. El padre fue muy duro con mi esposa, hasta el punto de que ella tuvo un ataque de pánico. Para ellos, escuchar la historia de su hija no se alineaba con la imagen de la persona que conocían, alguien que engañaba, mentía o abusaba de las personas. Esto me llevó a mi terapeuta y a la creencia de que mi esposa estaba siendo manipulada por un sociópata. ¿Mi esposa es víctima de un sociópata? Terapeuta, no, no es un sociópata, sino un sociópata. ¿Cuál es la diferencia? Antes de esto, me avergüenza decirlo, no tenía idea. Terapeuta, los psicópatas cambian su personalidad para encajar en su círculo social. Por ejemplo, si conocen a alguien que es feliz y extrovertido, se transforman en esa persona. Los sociópatas no cambian, se aseguran de que la persona más cercana a ellos cambie, moldean a esa persona para convertirla en alguien negativo y vil. Entiendo, tiene sentido. Terapeuta, Marju claramente estaba haciendo esto con tu esposa. La hizo hablar con sus padres de una manera irrespetuosa, y eligió a propósito personas que defienden a los nazis para los videos. ¿Cómo puede alguien tener un control tan grande sobre otra persona? ¿Estás diciendo que mi esposa es una víctima? Terapeuta, sí, sé que eso suena obvio, pero las personas con tendencias sociopáticas son muy influyentes, y más importante aún, extremadamente controladoras. De vuelta con los padres de mi esposa, la madre decía que ella está viendo a un psicólogo. Sus padres se veían ligeramente tensos pero, al mismo tiempo, aliviados de que su hija esté recibiendo ayuda. Unas semanas después, la madre de mi esposa se pone en contacto conmigo. Durante las semanas siguientes, hablo con ella a menudo. Dijo que está de acuerdo y quiere que yo y ella hablemos con el psicólogo de mi esposa sobre lo que está pasando. Básicamente, mi esposa quiere que yo y su madre hablemos con su psicólogo sobre lo que está ocurriendo. Me pregunté si debería hacerlo. Quiero decir, se había acordado que mi esposa firmaría los papeles después de la reunión, pero algo me hace dudar. De todos modos, acordamos después de unas semanas de sesiones, el psicólogo habló conmigo y con la madre de mi esposa. Mi esposa estaba afuera esperando pacientemente, un poco como mi terapeuta. Ella fue directa, pero con un suave acento irlandés. Psicólogo, hablando con nosotros, su hija tiene PTSD. Su relación con Marju fue abusiva, de adoctrinamiento y control. La afectó desde el inicio de la relación con Marju. Se puso con él en la primera semana. Para mí, eso difícilmente es alguien que está luchando por mí. Psicólogo, como dije, Marju tenía todos los atributos de un ser perfecto. Todos tenemos en mente cómo sería ese ser perfecto. Cuando Marju comenzó en el trabajo de tu esposa, era perfecto, no solo a los ojos de tu esposa, sino también a los de los demás. Sé que esto es difícil. Ella te miró, pero tu esposa fue honesta, él la eligió, este hombre perfecto la eligió a ella. Entonces, ¿se olvida de que está casada? Psicólogo, ella levanta la mano. No estoy diciendo que lo que hizo estaba bien. Sí, es cierto que lo encontró atractivo, pero su personalidad no se basa en manipulación con amabilidad.
Durante menos de un año, la programó para que pensara que él era perfecto. Y mirando a los dos, tu esposa fue condicionada intensamente hasta que realmente comenzó a creerlo. Por eso te maltrató mentalmente. Después de hablar, vimos a mi esposa en el vestíbulo. Ella nos miró a ambos y sonrió tímidamente. La miré, queriendo odiarla, querer hacerla sufrir, querer venganza, pero estas emociones no llegaron. ¿Por qué? El tiempo ha pasado y hay algo que necesito hacer. Lo hice el año pasado y lo haré cada año. Voy a donde necesito ir, lo miro y empiezo a sentirme emocional. La tumba de Daniel. Daniel falleció hace un tiempo. En el funeral, vi a mi esposa no tomándolo bien. Como dije antes, mi esposa y Daniel se conocían desde siempre. Recuerdo a Daniel hablando con mi esposa después de que el asunto se hizo público. Mi esposa se disculpó por todo. Daniel la perdonó. En la tumba, no dije nada, solo me senté en silencio, hasta que vi a mi esposa allí, sentada a mi lado. La miré y ella comenzó a llorar mirándome. He pensado en rechazarla innumerables veces, ser frío con ella, etc., pero no pude. Sabía que hoy no era sobre nosotros, sino sobre Daniel, y así que, por primera vez en mucho tiempo, abracé a mi esposa. El tiempo pasa. Todavía estoy viendo a un terapeuta y mi esposa sigue viendo al psicólogo. Estoy en una cafetería, solo mirando hacia afuera y viendo a las personas. La gente se ve feliz, me hizo sonreír. Mi esposa, aquí tienes tu jugo de arándano. Yo, gracias. Mi esposa, nos hemos estado hablando durante unas semanas ahora, nada romántico, solo conociéndonos de nuevo. Nos encontramos nuevamente porque mi esposa quiere decirme algo. Acordamos encontrarnos junto al lago. Ahora me pregunto qué es. ¿Está Marju de vuelta? ¿Está todo bien? Llego primero y en 5 minutos ella llega. Inmediatamente le pregunto si está todo bien. Ella se ríe y dice que todo está bien. Me entrega una caja. Yo, ¿qué es esto? Ella, solo ábrela. La abro y era un escudo de mi familia. La miré con una agradable sorpresa. Ella, feliz aniversario. Después de todo este tiempo, ella recordó que los objetos familiares son muy importantes para mí. Pero eso no fue todo. Me dio otra caja. Abrí esta y era un álbum de fotos de nosotros y Daniel, nosotros y nuestras familias, nosotros cuando éramos felices. Estuve a punto de romperme. Ella puso su mano en mi hombro y dijo: Ella, esto no es un intento débil de ganarte de nuevo. Compré estas cosas porque sé que son importantes para ti, y por eso son importantes para mí. Sé que ha habido mucho dolor, pero quiero que sepas que te amo, siempre te he amado y siempre lo haré. La miré sin saber qué hacer, pero ella se va, aún sonriendo. Siempre tuvo una bonita sonrisa. La vi alejarse y me sonreí. Estoy caminando por la playa, es un día hermoso. Compro pescado y papas fritas y mi esposa y yo nos sentamos en unas rocas y miramos al mar. Hablamos y hablamos. Hablamos sobre el día, sobre lo importante para ti y lo importante para mí. Sé que ha habido mucho dolor, pero quiero que sepas que te amo, siempre te he amado y siempre lo haré. La miré sin saber qué hacer, pero ella se va, aún sonriendo. Siempre tuvo una bonita sonrisa. La vi alejarse y me sonreí. Estoy caminando por la playa, es un día hermoso. Compro pescado y papas fritas y mi esposa y yo nos sentamos en unas rocas y miramos al mar. Hablamos y hablamos sobre el día, sobre las cosas, sobre mi esposa y Marju. Psicólogo, ella pone los brazos sobre la mesa y se inclina hacia mí. Ya no hay Marju. Tu esposa se deshizo de él. Tu esposa no ha ocultado que quiere reconciliarse. Esto ya no tiene que ver con Marju, ahora se trata de ti. Después de meses de ver a tu esposa, puedo decir que él nunca será una amenaza nuevamente. Ella continúa: entiendo tu escepticismo, lo entiendo, pero no estarías haciendo esto o reuniéndote con ella si no tuvieras aún sentimientos por ella. La única pregunta es si sigues lo que crees que es correcto o dejas que él gane. Mi terapeuta dijo lo mismo en su momento. Durante esos 11 meses, el dolor era demasiado. Sin embargo, dicen que el tiempo es un gran sanador, y por este tiempo siento que he llegado a conocer de nuevo a mi esposa. Después de terminar nuestra comida, caminamos lentamente por la playa y hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Le tomé la mano. Ella estaba llorando. Me detuve y la miré. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi esposa, no al ser despiadado de esos 11 meses. La vi. Vi a la mujer que amaba, vi a la mujer que amo, y con eso abracé a mi esposa.
Actualización 4 ***. He recibido muchos mensajes directos y mensajes de personas preguntando por una actualización. Como antes, quiero agradecer a todos los que respondieron y mostraron preocupación. Sin embargo, no me di cuenta de que Reddit fuera un lugar tan crítico. He tenido personas deseándonos cosas terribles a mi esposa y a mí. No voy a escribir sus palabras exactas, pero parece que el hecho de que me haya reconciliado con mi esposa ha generado implicaciones terribles. A pesar de eso, quiero agradecer a quienes han apoyado mi consulta. No porque mi esposa no quiera que lo hagamos, sino porque ella está en las etapas finales de la terapia. Básicamente, en términos de película, está llegando a su fin. Lo único que queda son las sesiones finales de mi esposa, que aún están en curso. Como dije, he recibido muchas preguntas sobre Marju. En mis publicaciones anteriores, mencioné que él desapareció después de que el asunto se hizo público. Bueno, descubrí que eso no era el caso. De hecho, se encontró con mi esposa cuando ella estaba intentando reconciliarse conmigo. Ahora, antes de que alguien juzgue rápidamente, necesito explicar exactamente lo que ocurrió. Como se mencionó, Marju desapareció, pero aún trató de llamar a mi esposa, enviarle mensajes, hacer videollamadas y aparecer en la casa, etc. Lo hizo innumerables veces. Mi esposa lo bloqueó en todas las formas de comunicación. Esto parecía funcionar durante un tiempo porque Marju dejó de contactarla. Esto ocurrió en un momento en que mi esposa estaba tratando de reconstruir puentes con su familia y conmigo, especialmente. Entonces, un día, su teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. Ella respondió y era él, Marju. Mi esposa estaba con su hermana, su madre y amigas de su madre. Cuando todos se dieron cuenta de que era él, mi esposa lo puso en altavoz. No dejó la habitación, no trató de ocultarse, habló con Marju frente a testigos. No voy a aburrirlos con cada pequeño detalle, pero la conversación consistió en Marju rogando por una reunión. Ahora, la razón por la que mi esposa decidió encontrarse con él fue por sí misma. Ella quería verlo, no para obtener un cierre romántico, sino para cerrar ese capítulo. Mi esposa decidió el lugar y el momento, se encontrarían en The Fountain Park, un lugar con mucha gente. Otra cosa que mi esposa quería era tener a alguien cercano en caso de que ocurriera algo. Marju me conoce, sabe cómo soy, pero no conoce a su amiga Bri y a su novio T, quienes estarían allí para apoyo. Bri y su novio parecían el típico tipo masculino, de 1.93 metros, como Dolph Lundgren. Estuvieron allí para asegurarse de que nada le pasara. Ahora, algunos de ustedes podrían estar preguntando por qué mi esposa no me informó sobre la reunión, etc. Bueno, en ese momento, mi esposa y mi suegra no querían poner en peligro ninguna oportunidad de reconciliación. Como se mencionó, esta no era una reunión romántica. ¿Cómo lo sé? Bueno, mi esposa grabó la conversación. Bri y T estaban allí, a quienes también conozco y confío. No los aburriré con todos los detalles de la conversación, pero aquí están los principales fragmentos. Bri y T estaban sentados en el banco contiguo a mi esposa y Marju. Marju, hola. Intentó iniciar una conversación trivial. Esposa, ¿qué quieres? Marju, bueno, quiero que te expliques. Esposa, ¿explicarme? Marju, sí, por favor. Dime, después de todo lo que hemos pasado y todo lo que he hecho por ti, ¿cómo pudiste abandonarnos? Esposa, eso es fácil, porque no te amaba. Nunca lo hice. Me siento avergonzada y arrepentida de haber arruinado mi vida por ti. Marju, deja de ser dramática. Te di una vida que tu esposo nunca te dio. ¿Te trató bien? No, no lo hizo. Nadie lo hizo, excepto yo. Dios, ahora pareces una niña. Esposa, nunca me diste nada más que vergüenza. En ese momento, no se trataba de nosotros, se trataba de mi esposo y mi familia. Marju, no, se trataba de ti y de mí. Esposa, no, no era así. Estabas obsesionado con mi esposo y mi familia. Quería saber qué le gustaba a mi esposo de mi familia, pero eso no era lo extraño. Lo perturbador era que inmediatamente dijiste que estaban equivocados. Mi esposo estaba equivocado conmigo, mi familia estaba equivocada. Pero en realidad, el que estaba equivocado eras tú. Marju, deja de ser infantil. No recuerdo que te opusieras a lo que te daba. Recuerdo que sonreías y te encantaba, así que solo agradeceme. Esposa, ¿gracias? ¿Gracias por qué exactamente?
¿Por el disfrute que obtuviste al verme faltar el respeto a mi esposo? Disfrutaste mucho al escucharme decir que mi esposo estaba claramente sufriendo, pero no te detuviste allí. Me hiciste decir cosas a mi esposo y a mi familia que los lastimarían. No lo veía en ese momento, pero siempre querías un informe de lo que decía y hacía. Marju, se ríe, se supone que debo disculparme porque tu esposo era patético y él y tu familia te estaban frenando. Esa es la verdad. Recuerdo que amabas lo que te daba. Sonreías y me abrazabas. Te hice darte cuenta de que tu círculo no era más que un escalón. Esposa, se ríe, tienes razón, sonreí cuando recibí los regalos, pero nunca estuve feliz contigo. Eras brillante en hacerme sentir que tú eras el indicado cuando en realidad eras un hombre patético. ¿Por qué crees que terminé cuando vi los papeles? Porque no había competencia entre mi esposo y tú. Mi esposo es un hombre mucho mejor que tú, más de lo que te mereces. Él es una persona amable, genuina. Tú eres vil en todos los aspectos. Marju, eres una mujer ingrata, ¿verdad? En serio, los fines de semana fuera, los restaurantes, los teatros. Yo te conseguí todo eso. Te hice conocer a gente real. Te mejoré. Te hice confiada y segura. La forma en que hablas ahora es irrespetuosa, pero no estás pensando con claridad. Esposa, estoy pensando con claridad, probablemente por primera vez en mucho tiempo. ¿Quieres saber algo claro? Todas esas cosas que hiciste eran superficiales. No lo vi en ese momento, pero ¿qué clase de hombre apoya el nacionalismo blanco? ¿Qué clase de hombre cree que es derecho de un hombre golpear a las mujeres sin razón? ¿Qué clase de hombre trata de hacer que una persona no vaya al funeral de su mejor amiga? Mi esposa se detuvo para respirar y continuó, no eres un hombre en absoluto, solo un matón y un cobarde. Me repugna haberme involucrado contigo, pero tengo que vivir con mis errores, y eso es lo que eres, Marju, un error. Puedes amenazarme con publicar los videos y fotos, no me importa. No hay nada que puedas hacerme que no me haya castigado ya. Esta será la última vez que nos veamos o hablemos. Si intentas llamarme o contactarme, llamaré a la policía. Toma esto como tu advertencia final. Adiós. Mi esposa se levantó para irse. Marju intentó agarrarla, pero Te se puso frente a él. Marju miró a Te y se fue. Esa fue la última vez que ella y todos los demás lo vieron. Me enteré de esto más tarde, mi esposa y mi suegra no querían que nada pusiera en peligro una posible reconciliación. Por supuesto, al escuchar esto, mi corazón dio un vuelco, pero al conocer la historia hablando con Te, Bri y mi suegra, entendí por qué mi esposa lo conoció. El psicólogo y mi terapeuta dijeron que mi esposa quería recuperar el control de él. Es evidente, al hablar con mi esposa, el psicólogo y la familia, que ella era sumisa. Marju controlaba todo lo que giraba en torno a mi esposa. Esa reunión fue la segunda vez que mi esposa recuperó el control. Otra pregunta frecuente que recibí es, ¿qué pasa si aparece otro Marju? Bueno, es una pregunta que me hice 100 veces, pero después de todo y de estar en el camino de la reconciliación, no voy a rendirme. Elegí esto porque creo que mi matrimonio vale la pena. Sé que en Reddit recibiré algo de abuso, pero lo siento, no me importa. Sin embargo, amo y aprecio los comentarios constructivos, ya sea apoyo o desacuerdo. Por supuesto, esto es un riesgo, pero vale la pena porque la amo. Siempre lo he hecho. Por primera vez en mucho tiempo me siento feliz nuevamente. Mi esposa y yo estamos haciendo las cosas que amamos, estamos reconectando con ambas familias. Es un viaje. Otra pregunta frecuente es si mi esposa acepta lo que hizo. Para mi esposa, va a ser un camino largo por delante. Ella acepta toda la culpa de lo que pasó. Si alguien dice que fue únicamente culpa de él, ella no está de acuerdo. Aún se siente culpable, avergonzada y enferma. Ella sigue en terapia y progresando, pero como dije, es un camino largo, un camino que mi esposa, yo y nuestras familias estamos recorriendo. No me arrepiento de la reconciliación en absoluto. Entiendo que la tendencia en Reddit es sobre separaciones, tierra arrasada, venganza, etc. Lo entiendo, créanme. Pero después de la ira, el dolor y el odio, todos tienen que tomar una decisión, quedarse o irse. Yo decidí quedarme, no porque sea un tonto, sino porque mi matrimonio vale la pena luchar por él. Edición desde el punto de vista de mi esposa. Marju fue puesto en un pedestal en el trabajo. Todas las chicas, lo querían, así que cuando él mostró interés constante, ella quedó cautivada. Ahora, esto me sorprendió.
Estoy de acuerdo en que acostarse con él en la primera semana cuestiona nuestro matrimonio. Mi esposa dijo que estaba en un torbellino de fantasía. Al principio, él era un caballero, pero se volvió más dominante y abusivo durante el affair. Por supuesto, no estoy excusando sus acciones, ella misma se responsabiliza de todo. Sin embargo, ha dicho que yo no hice nada malo, esto fue culpa suya por permitir que sucediera. Se enganchó y Marju la manipuló. ¿Lo volverá a hacer? Voy a ser honesto, no creo que lo haga. Después de este affair, mi esposa estaba hecha un desastre, no un desastre que merecía simpatía en ese momento, sino un desastre autodestructivo. Contempló el suicidio en varias ocasiones. Ella ha reconocido abiertamente lo que hizo conmigo, con su familia y amigos. Creo que por eso la reconciliación es un poco más fácil, debido a su aceptación de la culpa. Sería fácil alejarse y odiarla, no me malinterpreten, lo hice cuando esto estaba pasando, pero yo y su familia aún la amamos y tenemos que creer que nunca lo hará de nuevo. Edición 2. No me importa la crítica constructiva, la espero. Pero cuando algunas personas son viles y nos desean cosas verdaderamente horribles, es una tontería. Espero que seamos una de esas parejas que lo logran. No estoy seguro de que esto funcione, pero tengo que intentarlo. Entiendo partes de lo que decía su psicólogo, si no luchaba, él habría ganado. Ahora sé que algunas personas se desencadenaron por esa frase en la publicación anterior, pero tienen que entender que para él esto era un juego que claramente estaba ganando. Pero el punto de inflexión fue mi esposa, ella lo terminó cuando él pensaba que ya la tenía completamente. Después de eso, fue mi esposa haciendo todo lo posible para expiar y reconstruir nuestra confianza en ella. Ha habido muchas veces en que quise irme, quise rendirme, pero la sensación interior era que no podía irme. Tenía que luchar por mi matrimonio, porque si no lo hacía, sí, Marju habría ganado. Solo para aclarar, no estoy haciendo esto por él, lo estoy haciendo por mí.